Buenas tardes o días o noches, dependiendo cómo ustedes se conecten para eh, revisar esta grabación. Estamos con Araceli, es maestra, ¿sí, verdad? Sí. En psicología social y la verdad es que, bueno, yo eh, con la intención de compartir un poco de información respecto a lo que vivimos actualmente y que no solamente es actualmente, pero que tiene un poco de mayor impacto en estos días, pues tuve la oportunidad de encontrar que nos apoyara a hacer esta entrevista informativa y que lejos de una entrevista es una charla, ¿no? El tema es el papel que tiene la mujer en los espacios públicos, ¿no? Así que, pues bueno, yo voy a ceder la palabra a mi amiga Araceli para que nos ilustre respecto al tema. Hola, buenas tardes, días, noches. Pues elegí el tema porque actualmente estoy realizando una investigación sobre memoria colectiva en relación al agua y a la laguna en el pueblo de Axotlán. Y algo que salió en mi investigación justamente fue el papel de las mujeres, ¿no? ¿Cuál es el papel que juegan? Y primero me gustaría empezar diciendo que generalmente cuando hablamos de las mujeres, la primera idea que se viene es cuidados, ¿no? Generalmente pensamos que la mujer es la encargada de cuidar a la familia, de cuidar el hogar, de cuidar a todos, menos a sí mismas, ¿no? Que es como una de las cosas más difíciles que ha sido romper socialmente hablando. Y pues bueno, creo que eso ha afectado que las mujeres tengan poca participación en el ámbito público y generalmente las mujeres pues pasan más tiempo en el ámbito privado, que es el hogar, ¿no? Y pues en el ámbito público el nivel de incidencia pues es muy pequeño. ¿A qué le llamamos ámbito público para que... El ámbito público tendría que ver los escenarios que están fuera del hogar, ¿no? En donde justamente son espacios donde hay una convivencia cotidiana, pero son espacios, digamos, colectivos, ¿no? Es donde se tejen otros lugares, ¿no? Que puede ser la iglesia, puede ser el kiosco, puede ser la escuela, también llega a ser un espacio público dependiendo el tipo de infraestructura que tenga. Pero, por ejemplo, en el pueblo de Axotlán están los campos deportivos, está la laguna, ¿no? Está la iglesia, como los más representativos. Y el espacio público, al final de cuentas, son escenarios o son lugares que nos permiten crear relaciones interpersonales fuera del hogar o fuera de la familia. Y por ejemplo, estando las mujeres, se podría decir, limitadas en la función interna, ¿qué les impide en cuestión a la recreación, al Pues lo que impide desarrollo? más pues son los mandatos culturales y los roles de géneros que se establecen en la sociedad, ¿no? Generalmente las mujeres, nuestros roles culturales y nuestros roles como mujeres, vaya la redundancia, implican eso, ¿no? Estar al pendiente de tu esposo, de tus hijos, del hogar sobre todo, ¿no? Para mí ha sido bien increíble, por ejemplo, hablando con mujeres adultas mayores, esta parte, ¿no? De cómo ellas dicen, desde niña me tocó asumir esos roles, ¿no? Ir a lavar, ¿no? Porque éramos 10, 15 hermanos y mi mamá no podía lavar la ropa de todos, ¿no? Entonces mis hermanos, mientras trabajaban en el campo o mientras iban a la escuela, yo tuve que estar en el hogar haciendo comida, lavando trastes, lavando ropa, haciendo el quehacer, ¿no? Y cuando salían al ámbito público, eso es muy interesante, salían a hacer actividades del hogar. Entonces vamos a lavar al río, ¿no? Pero entonces implicaba esa relación, ¿no? Con el cuidado o con un mandato de género, ¿no? Que poco a poco se ha ido rompiendo, ¿no? Ahora ya hay más mujeres que salen a trabajar.
O por ejemplo salían a trabajar las mujeres, digamos, en la época de los 60, 70, 80, pero salían a trabajar a otros hogares. O sea, no era común ver a mujeres en la industria, ¿no? O ver a las mujeres en algo profesionista. Generalmente era, vamos a ir a la Ciudad de México a trabajar en el hogar, ¿no? Y me regreso, no había como un contacto con el exterior. Así es. Aunque salían del ámbito del hogar. Familiar, pero iban a otro hogar, ¿no? O sea, al final de cuentas, las relaciones iban en función de ese contexto, ¿no? Y entonces en la actualidad creo yo que algo que tenemos que hacer es fomentar la participación de las mujeres en el ámbito público, ¿no? Una primera forma podría ser pensar, o yo los invitaría a pensar cuántas mujeres de su comunidad han participado, por ejemplo, en las representaciones de los puestos de delegados o de presidentes, ¿no? Dentro de su misma comunidad, ¿no? Porque decías, ¿no? Que representaba en el sector que si la mujer tiene este tipo de cargos, era como el rol que llevaba de chisme, ¿no? De cotilleo. Así es, ¿no? Y eso pasa, o sea, ¿cuántas veces las mujeres cuando son delegadas o son presidentas o están en una comisión, cuántas veces sí es considerado su papel en la función que se le está dando y no en su función como, en su rol como mujer, ¿no? Generalmente es como, es que esa señora pues nada más le gusta estar ahí de metiche, ¿no? Y es triste, ¿no? Porque lejos de darle la oportunidad que pasa en muchos sectores y actualmente también vivimos esa incertidumbre o esa desgracia, por así llamarlo, es triste que lejos de darle la oportunidad a la mujer porque tiene capacidades más desarrolladas que el propio hombre, ¿no? O sea, debemos de recordar que nosotros tenemos dos hemisferios, ¿no? El derecho y el izquierdo. Y el hombre, por un proceso biológico que se llama baño ácido, se le adormece o se le anestesia la parte creativa, ¿no? Y es como más analítico, más ortodoxo, más allí como controlador. Y la mujer no, la mujer tiene la facultad de crear estas dos conexiones y pues triste que no podamos exponer o explotar esa sabiduría y ese conocimiento que de linaje y de vidas trae la mujer, ¿no? Sí, que bueno, en la época de nuestro siglo, ¿no? Afortunadamente ya empiezan a cambiar las situaciones, ¿no? Por eso es importante. Mujeres diputadas, Sí, ¿no? Ya antes de eso, por eso es importante que las mujeres, lejos de... es que a veces, bueno, yo me pongo a pensar y veo, ¿no? Que destruyen monumentos y que tal, y son solamente cosas materiales, ¿no? Lo que hay en el trasfondo que hay, que es justamente lo que nos está compartiendo Araceli, es eso que queremos rescatar, ¿no? Esos espacios o esas oportunidades que las mujeres deben de, y como siguen siendo el sexo débil, pues de alguna manera tienen que, ¿no? Sujetarse y decir, pues no lo somos, ¿no? Aunque hay algo interesante, ¿no? Cuando se habla de género, generalmente se puede caer también en esta cuestión de que solo las mujeres pueden, ¿no? Yo por lo menos sí asumo que se requieren de ambos, ¿no? De hombres y mujeres para poder fortalecer el trabajo colectivo, ¿no? Porque al final de cuentas efectivamente hay capacidades que son más de los hombres, hay capacidades que son más de las mujeres, pero yo sí creo, o en mi experiencia, no solo en la investigación, sino también en el trabajo comunitario, en el trabajo colectivo, siempre me ha funcionado trabajar también de la mano con los hombres, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? Porque es como romper también una brecha en donde creo yo que para ir rompiendo esos mandatos culturales también tenemos que decir que los hombres también saben cuidar, ¿no? Que a los hombres también les corresponde ser cuidadores, ¿no? O sea, no es una obligación solo de nosotros, claro. ¿No? Y podemos empezar, por ejemplo, con el hogar, que es el espacio privado, que por excelencia ha sido administrado por las mujeres y las mujeres han manejado la materia prima para sobrevivir, han manejado los servicios del hogar. O sea, desde ahí ya hay un empoderamiento de las mujeres en el espacio del hogar. Sin embargo,
también tenemos otra situación, ¿no? Que es cuántas mujeres tienen que asumir esos roles por el nivel de violencia que existe dentro de sus hogares, ¿no? Porque así lo exigen los mandatos. O sea, tampoco esa liberación que vivimos ahora de decir podemos estar en los espacios públicos no ha sido gratuita, ¿no? O sea, a lo largo de la historia hemos pagado, o nuestras madres, nuestras abuelas han pagado como ciertas consecuencias al intentar irrumpir en esos mandatos culturales, ¿no? Sí. Entonces, lo podemos ver, ¿no? Si hay alguien que no esté en el hogar, aún sigue como el estigma de, pues es que esa mujer parece que vive más en la calle, ¿no? Y anda con uno y anda con otro, y aunque tú estés haciendo otras cosas distintas, ¿no? Siempre se sigue, ¿no? Como pensando en eso. O sea, es una mujer que no está en su casa. Creo que esa es como la idea como más fuerte que ha costado mucho trabajo romper, pero que está directamente ligada con los cuidados, ¿no? Y que una mujer que no es de su casa no es una mujer real, ¿no? Una mujer que tiene actividades fuera de su casa no es una mujer que tenga valía, ¿no? Porque no está haciendo los mandatos, ¿no? Así es. Y que estos mandatos que Araceli comentaba, de pues las facturas que pudo haber pagado la abuela, la mamá, la tía, la sobrina o la prima mayor, siempre va encaminando a esta violencia, ¿no? Esta violencia puede ser física o puede ser psicológica o verbal por esa mitigación o esa opresión de este es tu lugar y no te tienes que salir del huacal, ¿no? Y entonces si alguien quiere hacer algo distinto fuera de casa, algo que no corresponde al quehacer de la casa, ahí está. Ya no sirve. Sí, ya. Y es bien triste, ¿no? Es bien triste reconocer que todavía tenemos muchas cosas que limpiar, es bien triste reconocer que desafortunadamente nosotros, colectivamente hablando, apoyamos, difundimos y apapachamos estos pues mecanismos de comportamiento que al final tienden a ser no favorables para la sociedad, ¿no? O sea, imagínate que una mujer tuviera la oportunidad de gobernar, ¿no? O sea, si así gobierna la casa, ¿no? Si está bien, si funciona todo, porque algo que yo he aprendido en la filosofía transpersonal es que si el hombre sale de la casa, no pasa nada, ¿no? O sea, todo sigue bien, todo sigue en orden, hay comida, hay ropa limpia, todo está perfecto si el hombre falta. Pero si la mujer falta en un hogar, olvídate, eso se vuelve patas para arriba, ¿no? Pero creo que ahí justo viene como el intentar romper eso, ¿no? Porque al final de cuentas pareciera ser que todavía existe como esos micromachismos dentro del hogar, ¿no? Donde llega el esposo, yo he escuchado mucho donde dice, es que yo le ayudo, ¿no? Yo sí le ayudo en la casa, ¿no? Y entonces es como, pues no me ayuda, es esta obligación, ¿no? O sea, ambos tienen que colaborar dentro del hogar, es una, digamos, una responsabilidad compartida, ¿no? Donde no es mi responsabilidad ni es la tuya, es nuestra, ¿no? Claro. Por ejemplo, y es muy curioso, ¿no? Como dicen algunos esposos, es que yo sí le ayudo a mi esposa, ¿no? Y es como, reconózcamelo, ¿no? Ajá. Y es que es lo que tendríamos que romper, no hacerlo para este reconocimiento. Y al final que también los hombres se involucren en el cuidado, ¿no? Tampoco es malo, yo también he conocido hombres que les ha tocado cuidar en casa, ¿no? Cuidar a sus hijos, ¿no? Porque su esposa se fue y les dejó a los niños, ¿no? Por ejemplo. Pero al final de cuentas también hay otros hombres que mientras ellos están en casa cuidando a los niños, su esposa sale a trabajar, por ejemplo, ¿no? Y ahí se van rompiendo ciertos cuestionamientos, pero también creo que eso lleva a que tengas que luchar contra una sociedad que pocas veces asume las diferencias. Y más en sociedades como la nuestra, que está muy arraigada en estos pensamientos. Y en espacios rurales, ¿no? Sobre todo pensar que las mujeres pueden tener un papel activo en el espacio público, ¿no? Y por otro lado, creo yo que las mujeres también desde el hogar han incidido en el espacio público, ¿no? ¿De qué manera? Por ejemplo, aquí en Axotlán yo veo que
generalmente se asume que gracias a los hombres y al trabajo colectivo se obtiene lo que se tiene, ¿no? Pero pocas veces se habla de que las mujeres en casa también se organizaron, ¿no? Para poderles llevar comida, ¿no? O es muy curioso en el aspecto político el nivel de resistencia de las mujeres, porque yo me he encontrado con casos donde dice una mujer, ¿no? Es que mi esposo era presidente, ¿no? Y yo tenía que cocinar para el gobernador, ¿no? Y tenerlo contento, ¿no? Entonces, cuando yo hacía de comer era para agradecerle, pero a la vez ese agradecimiento nos traía beneficios colectivos. Entonces, por ejemplo, aquí en Axotlán pasaba mucho, ¿no? Esa parte, ¿no? De que las mujeres cocinaban para algo así como para ofrendar a quien ya ayudó a la comunidad, ¿no? Y difícilmente se habla de ese papel de las mujeres en ese aspecto, ¿no? De decir también hay resistencias en la cocina, ¿no? O sea, cómo se resiste a algo que también tiene una vinculación directa con la resistencia de allá afuera. Y no es tan notorio porque es algo que se da en automático, ¿no? Es como parte de la responsabilidad, ¿no? Pero a los hombres sí se les dice, ¿no? O sea, gracias porque a usted ya tenemos esto, ya tenemos lo otro, pero siento que ahí es donde está como un olvido del papel de las mujeres en las luchas colectivas sobre todo, ¿no? Cuando a mí me encanta como conocer a mujeres que son luchadoras sociales, ¿no? O sea, es como súper padre y ver cómo las mujeres también empiezan a incidir, ¿no? En procesos de resistencia que hace muchos años solo podrían ser vistos a través de los hombres, ¿no? Y también me he encontrado con hombres que han reconocido, por ejemplo, que dicen, no, es que antes por nuestro machismo no escuchamos a las mujeres, ¿no? Y hay hombres que reconocen que había mujeres dentro de la comunidad que tenían mejores ideas que los hombres, pero que por su machismo nunca se llevaron a cabo esas ideas, ¿no? Porque se pensaba más en los problemas que iba a tener con su marido que en lo que ellas podían aportar en el espacio público. Y generalmente cuando las mujeres llegaban a incidir en el espacio público desde la lucha social, por ejemplo, a mí se me hace muy curioso cómo esas mujeres dicen, mi esposo me dio permiso de estar ahí. O porque o porque son luchas vinculadas a necesidades que se tienen en el hogar. Por ejemplo, la lucha por el agua, ¿no? O sea, muchas mujeres se llegan a unir porque hay una necesidad en el hogar, ¿no? Y es que si no peleamos, pues nosotros somos las que tenemos que seguir yendo de aquí a 200 metros por el agua, ¿no? Y venir con las cubetas y la que tiene que estar acarreando, sacando del pozo. Y al final es como, y mi esposo me da permiso, ¿no? Pero porque él entiende la necesidad que hay en el hogar, ¿no? Si no, se quedaría solamente en lo que le corresponde. Sí, ¿no? Y pocas veces pensamos eso, ¿no? O sea, creo que más que nada es pensar qué hacemos, o las mujeres que nos están viendo que piensen qué hacen en el espacio público. ¿Cuál es su actuar fuera del hogar, ¿no? Y también por el otro lado, cómo es que nos ayudan a cuidar quienes están con nosotros, los varones que están alrededor nuestro, cómo nos ayudan también con la cuestión del cuidado, ¿no? Como es rompiendo esa idea de que el cuidado solo nos corresponde a nosotros como mujeres. ¿Cómo podrían las adolescentes o la gente mayor o la de mediana edad empezar como a romper estos paradigmas o estos esquemas o sí, qué es lo que corresponde, ¿no? Porque yo he tenido como la fortuna de platicar con muchas chiquillas, adolescentes o muchas señoritas, ¿no? De 20 años y se sienten ya pues olvidadas, ¿no? Y se sienten como muy apresuradas porque se les está acabando el tren a los 20 años y a los 21 quieren tener ya su casa y a los 22 quieren tener su segundo hijo, ¿no? Y ¿cómo podría la mujer, digo, está bien porque posiblemente puede ser el sueño de muchas,
pero hoy vivimos que no es el sueño de todas, ¿no? Claro. ¿Qué podrían hacer? ¿Qué podrían implementar? ¿A dónde podrían acudir para poder aportar en estos espacios públicos? Pues creo que lo primero es reconocerte, ¿no? No solo como una persona que tiene que cuidar a los demás, ¿no? Sino como una persona que tiene capacidades diversas, ¿no? No solamente sirvo para cuidar, para hacer el quehacer, ¿no? Sino que sirvo para hacer cosas distintas, ¿no? Segundo, que siempre busquen hacer lo que les gusta, ¿no? Creo que generalmente seguimos, eso también ayuda a romper estos mandatos culturales, ¿no? Porque antes pensar que yo quiero ser ingeniera era como, no, solo los hombres son ingenieros, ¿no? O yo quiero ser abogada, ay, no, solo los hombres, ¿no? Y creo que ya estamos, ya tienen como muchas libertades de decidir realmente qué quieren ser, ¿no? O sea, siempre busquen ser lo que ustedes quieran ser. A mí mi abuela me decía, no, si lo vas a hacer, hazlo bien. No importa lo que te guste, pero hazlo porque te gusta, ¿no? Y es bien chido, ¿no? Trabajar en algo que te gusta y no en algo que solo te deje recursos, ¿no? Ajá, ¿no? Ajá. Porque generalmente pensamos mucho como en esta cuestión de estudia algo que te deje dinero, ¿no? Y yo creo que se olvida uno de lo que uno quiere, ¿no? Y que ahí también entraría como el poder de elegir, porque a mí me ha tocado conocer mujeres que dicen, estudio pedagogía, porque es lo que mi papá me dio permiso de estudiar. Por ejemplo. ¿No? Estudio enfermería porque es lo que mi papá dijo que tenía que estudiar, ¿no? Sí. Y justo ahí es donde rompes, ¿no? A mí en mi caso mi papá decía, yo quiero que seas, dice, abogada, ¿no? O sea, era como, y me compraba mis libros sobre derecho, y yo dije, no manches, nunca me vi como con traje, demás, ¿no? O sea, no, yo dije, no me gusta, y siempre elegí algo que me gusta, ¿no? Y segundo, creo que algo que tenemos que hacer es levantar la voz, ¿no? O sea, hacernos escuchar. Creo que pocas veces como mujeres nos damos esa oportunidad. Creo que es momento de romper el calladita, te ves más bonita. No se ven más bonitas, bueno, y Araceli dice, ¿no? Que se siente como muy bien en este fulgor cuando se topa con mujeres que son pioneras y tal. Sí. Y la verdad es que Araceli es también pionera, ¿no? Yo admiro mucho su trabajo en colaboración con Francisco. Ellos han realizado muchas cosas bien bonitas aquí en el pueblo de Axotá, ¿no? En la festividad del 2 de noviembre, ¿no? Platícales un poco. Pues, bueno, formo parte de un colectivo que se llama Axotkali, y a través de Axotkali nosotros hacemos el Festival Comunitario de Día de Muertos aquí en Axotlán. Y es un proceso difícil, ¿no? Porque justamente una vez Paco me decía, ¿no? Te das cuenta que rompes con todos los patrones que existen dentro de tu comunidad, y uno de ellos es primero, estudiaste, ¿no? Hasta ahorita la maestría, ¿no? No estás con tus papás, ¿no? Estás juntada, pero no estás casada, ¿no? O sea, no estoy casada. Tengo 30 años y no tengo hijos, ¿no? Y lo último, incides en la comunidad, ¿no? O sea, estás en el espacio, ¿no? Vas a las asambleas y dices que no te gusta. Como mujer, ¿no? Y, que no y propones, ¿no? O sea, dices, hay que hacer esto, ¿no? Y ahí vamos todos, ¿no? Ay, pues sí, hay que hacer esto. Pero justo pienso como en una libertad que creo que aprendí de mi mamá, ¿no? O sea, como en esta libertad de decir, pues, no de verme como una mujer débil, sino de verme como una persona que tiene capacidades de hacer lo que yo quiera, ¿no? O sea, que sí creo que tengo la forma, siempre busco las formas de lograr como eso, ¿no? Y creo que lo aprendí en función de eso, que sí resulta difícil todavía para mí saber que hay mujeres que siguen sufriendo mucha violencia, y que también me ha tocado a mí
darme cuenta que he estado en situaciones donde se ejerce violencia y no he dicho nada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero justo el camino ha sido ese, ¿no? Como pensar desde lo que yo aprendí desde niña, ¿no? Cómo ha sido eso, ir rompiendo de repente ciertos patrones. Todavía hay muchos que yo tengo, ¿no? Que me ha costado como romperlos, pero me ha costado más aceptarlos, ¿no? O sea, de repente decir, madre, ¿no? O sea, yo me doy cuenta que esto es una forma de violencia y no hice nada, ¿no? Es como, ¿no? O sea, tampoco es un proceso fácil, ¿no? Porque las mujeres seguimos viviendo en un escenario desigual, ¿no? Las mujeres tenemos muchas desigualdades y lo podemos ver, por ejemplo, con las personas mayores. Los hombres es más fácil que se pensionen porque en su vida han trabajado, van cotizando, van haciendo, ¿no? Y una mujer que se quedó trabajando en el hogar ya no tuvo una pensión si no se casó, ¿no? Con alguien que pueda tener esa pensión. Y ahí está otra vez esa relación de dependencia, ¿no? Y de desigualdad con otros, ¿no? Aunque también hay desigualdades que son exclusivas de los hombres, ¿no? O sea, tampoco, por eso me refiero a que no es que las mujeres tengamos que sobresalir sobre los hombres o que los hombres, creo que es una igualdad de reconocer cuáles son las capacidades que tenemos nosotros, cuáles son las capacidades que tienen ellos y decir qué no puedo hacer yo que sí puedan hacer ellos y conjuntarlo, ¿no? Que es como de repente algo que nos hace falta, ¿no? Porque también pues no podemos dejar de lado que hay mujeres también que abusan, ¿no? O hay mujeres que también violentan a otras mujeres. Y entonces eso ha sido muy difícil, pero creo yo que una de las cuestiones es que las mujeres se atrevan a hacer cosas que les gustan. O sea, romper como con esos mandatos. Ese espacio de permitirte como mujer hacer lo que te gusta, no sé, yo pienso que te haría un poco más feliz, ¿no? O sea, porque rompes esos mandatos sí, claro. y te vas liberando, te vas despojando como de esas cargas que no te pertenecen y eso haría a la larga que la convivencia entre otras mujeres fuera más sana, ¿no? Sí, y además te permite verte en otros roles, ¿no? Por ejemplo, yo a lo mejor ahora no he decidido tomar mi rol de mamá, ¿no? Pero sí he jugado con mi rol, por ejemplo, de estudiante, mi rol de hija, mi rol de tía, ¿no? Mi rol de hermana, mi rol pues sí, digamos, de mi rol social, de incidir en el espacio, creando propuestas, trayendo talleres, haciendo cosas, ¿no? Pero es aprender a lidiar con esos roles y lo que significan cada uno para ti, no para los demás, ¿no? Creo que algo que sucede con las mujeres es que muchas veces nos apagan justamente las críticas que recibimos, ¿no? Porque generalmente sí, las críticas están más enfocadas a nuestra sexualidad, ¿no? Cuando nosotros decidimos romper esos patrones de género, ¿no? Hay las críticas, dice un dicho y dice bien, ¿no? Pueblo chico, infierno grande. Y desafortunadamente hay muchas mujeres que yo he conocido que dicen es que yo en un momento me atreví, pero decían tal cosa de mí y para mí fue bien difícil que mi familia lidiara con eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso ha sido que sí he recibido mucho apoyo de mi familia, ¿no? O sea, mi papá, yo creo que para él fue difícil vernos en escenarios de hombres. Bueno, hablo por mí, por mi hermana, porque hemos estado en faenas donde eran exclusivas de hombres, ¿no? Y ya después, nosotros ahí, ¿no? Y pensar que yo algo que pienso mucho es, ¿qué dirá mi papá cuando me ve cotorreando con sus amigos, ¿no? O sea, y ahí se están rompiendo, ¿no? Como ciertas cuestiones en donde obviamente tú tienes que tener certeza y seguridad de lo que estás haciendo, ¿no? Porque yo también estuve en muchos chismes de que era la amante de los señores, ¿no? Que
que ya andaba con no sé quién, que solo andábamos ahí por interesadas o cosas así. Pero al final, yo sí aprendí que cuando tú haces las cosas y tienes seguridad y certeza de eso, no tengo por qué bajar la cabeza ante algo que yo no hice, ¿no? Y siempre ha sido eso, ¿no? Como pensar que yo sí tengo la seguridad de lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, para mí me satisface hacer eso y pueden decir todo, pero al final lo resignifico yo de una forma distinta, ¿no? Y valoro lo que aprendo en esa parte. Pero creo que hace falta eso, ¿no? Hasta entre las propias mujeres pensar que hay otras mujeres que tienen las mismas posibilidades. Y que a través de los actos que uno va solidificando, se demuestra que todo lo de atrás es solamente rumor. Así es, ¿no? Porque si te dejas llevar, entonces caes justamente en ese error, ¿no? En el que tú dices, pues bueno, abandono esto que yo quería hacer por lo que dicen los demás y regresamos, ¿no? Al hogar y regresamos al encierro y regresamos a que solo dentro del hogar estamos, ¿no? Hay participación. Ajá. Sí. Y sí, regresamos al retroceso y el avanzar o permitirle avanzar a las otras generaciones, a las generaciones venideras, va a ser bien difícil. Todo lo que sucede hoy en día, ¿no? Toda esta marcha, toda esta revolución, todo este escándalo, es porque desafortunadamente la generación pasada y la antepasada no tuvo la oportunidad de hacerse presente. Que esta generación le toca hacer la chamba que no hizo para que entonces la generación que venga la tenga un poquito menos complicada, ¿no? Y algo que creo que hace falta entre mujeres es, no sé, y yo tengo como un pendiente y es, por ejemplo, platicar con nuestras abuelas y nuestras madres, ¿no? De cuál ha sido el papel que han tenido y cómo se han sentido también con las formas de violencia que hemos vivido, ¿no? Porque yo creo que yo sí tengo claro que no hay mujer que no haya sufrido una forma de violencia en el espacio público, ¿no? O sea, y sí está muy cañón, ¿no? O sea, cuando te violentan, a veces sí como mujeres te pones a pensar si vale la pena seguir ahí, ¿no? Porque está de por medio tu integridad, pero creo yo que cuando uno habla y cuando uno levanta la voz, uno resignifica y hace justamente que el resto vaya cambiando esas conductas, ¿no? Como tal. Es un arduo trabajo, sin duda, ¿no? Pero yo también me sumo al pensamiento de no quitar el dedo del renglón, ¿no? De si ya subimos un peldaño y se siente bien padre, pues vamos a arriesgarnos y vamos a subir al otro, ¿no? Porque ya después no tienen llenadera, ¿no? O sea, uno se siente tan bien que lo único que quiere o persigue después de subir es jalar a los demás, ¿no? Si ustedes tienen alguna inquietud, si quieren de verdad colaborar con todas las actividades sociales que en el Asho Cali se hace, busquen la página de Facebook, ¿verdad? Y súmense. Sí, aparte hay como, hay otras chicas, ¿no? O sea, hay otras mujeres más jóvenes. Nosotros tenemos la fortuna que podemos trabajar, bueno, tenemos en el grupo personas mayores, personas adultas, adolescentes, niños, y es bien increíble ver cómo las chicas, sobre todo las adolescentes, ¿no? Se han atrevido a hacer cosas que ellas mismas dicen, yo creo que yo no hubiera podido en otros momentos, ¿no? Están encerradas en su casa. ¿No? Entonces, por ejemplo, hemos tenido adolescentes que les tocó ir a exponer a la UNAM, ¿no? Y que fue como, ese día yo no fui como ponente, ¿no? Fue como, suban ustedes, ¿no? Ustedes háganlo, ustedes expliquen. Y ahí está, ¿no? Otra ruptura de esos mandatos culturales, que es decir, ellas a su edad también están incidiendo, ¿no? En el cambio cultural, en el cambio de las formas de ver a las mujeres en la vida cotidiana. En la parte profesional, Sí, ¿no? Laboral. Y que están apenas en secundaria, ¿no? Sí. Pues la verdad es que es muy maravilloso y enriquecedor. Yo espero que se hayan asombrado tanto como yo
siempre escuchar a Araceli en cualquiera de sus versiones y en cualquier contexto y con cualquier tema. Hoy ella ha elegido muy amablemente compartirnos este, este tema, pero bueno, tiene para echar Sí, para arriba en respecto social, ¿no? yo creo que la lucha es esa, ¿no? Lograr que las mujeres también incidan en el espacio público sin que sean juzgadas. Creo que eso va a ser lo más difícil, ¿no? Que cuando las mujeres incidan, decidan participar en lo que sea, ¿no? No se les juzgue solo por ser mujeres, ¿no? Que no se desconfíe de ellas solo por ser mujeres y que yo invitaría a que intenten participar en sus comunidades, ¿no? En lo que implica el espacio público. No solamente en las representaciones de delegaciones, así, porque a mí por lo menos no me llama la atención, ¿no? Pero tengo como otras cosas, otras formas de incidir en el espacio público, pero hay otras formas, ¿no? O sea, piensen quienes tienen un grupo de amigas donde se puedan escuchar sin juzgarse, por ejemplo. Eso también es incidir, ¿no? Eso también implica romper patrones de género. Empezaríamos, por ejemplo, con actividades recreativas, ¿no? En el parque, en el kiosco, ¿no? Pues voy a dar danzón, o voy a dar cosier, o voy a hacer repujado, qué sé yo. Es muy bueno para una manualidad y quiero enseñarle a los demás. Donde Porque aparte se eso vea, es ¿no? interesante, ¿no? Porque hasta cuando salgan de fiesta, cuando van a verse con amigos, ¿no? Piensen en esos micromachismos, ¿no? De cuando te dicen tus papás, te quiero a las 7 porque eres mujer y tu hermano puede estar hasta las 9 afuera, ¿no? Porque él es hombre. Y entiendo que sí hay una violencia de género que nos impacta más a nosotras como mujeres, pero también creo que esa violencia se debe a que seguimos con esta cuestión, ¿no? De que las mujeres no podemos estar ahí, ¿no? Y justo no podemos estar porque la violencia deviene por otras situaciones más complejas, ¿no? Pero a veces sí se nos limita, sí se nos relaciona con nuestros hermanos, con nuestros primos, Sí. o sea, es bien difícil para los papás también romper esos... Y luchar hasta el último aliento, ¿no? Yo tengo una amiga mía que dice, el día que me toque, ¿no? Tengan por seguro que yo luché con todas mis fuerzas hasta el último aliento, ¿no? Si me quitaron la vida, yo luché. Si salí victoriosa, fue porque luché, ¿no? Sí, aparte las mujeres cuando incidimos en el espacio público también somos un foco de atención, ¿no? Sí. Entonces llama la atención bastante y también es que no se expongan solo por eso, ¿no? Insisto, que todo lo que hagan lo hagan porque les gusta. O sea, que las llena como personas, no tanto como mujer, ¿no? Creo que hay que romper eso, hay que pensar en las personas y en la capacidad que ustedes puedan tener para lo que puedan hacer. Sí, y que ese impacto sí tenga una resonancia, pero no de índole, o sea, sí de un movimiento punto, pero porque te satisface hacerlo. O sea, lo importante es hacerse presente, romper estos esquemas, quitar esos miedos y atreverme a ser vista de una manera distinta, no de la etiqueta que tengo por nacimiento, porque soy mujer y porque esto es lo que tengo que hacer, ¿no? Y soy vista porque soy eso, porque soy mujer y punto. No, atreverse a salir de este cascarón y ser vista de manera diferente para sentirte entonces de manera diferente y poder entonces hacer cosas diferentes. Y además el plus es que eso haría que te sientas escuchada, ¿no? O sea, creo que el sentirse escuchado es algo que debería ser un derecho para todos, ¿no? Hombres y mujeres. Y que entra aquí esta parte del cuidado, ¿no? O sea, la mujer se encarga tanto en cuidar, en ver, que sería padrísimo sentir lo que el otro siente, ¿no? Ajá, ¿Cómo se siente que te cuiden? ¿Cómo se siente? Yo, por ejemplo, soy hombre, pero yo por lo regular cuido, ¿no? Y cuando yo me enfermo, a veces digo, no, es que no soy como muy merecedor, ¿no? Yo no debería de, sí. pero cuando te das esta libertad de ser cuidado, qué bonito se siente.
Sí, tengo una profa que ya me decía, ¿no? Date el derecho, no, date la oportunidad de ser querida y cuidada. Y es bien difícil como Ay, mujeres, sí. pero cuando aprendes a recibirlo, es súper padre. ¿Quieres que siga así? Sí. Te Todos malcriados, por favor. Sí, pues sí, ¿no? O sea, ahí es donde está la libertad, ¿no? Ujú. Ser libre implica ser uno mismo y ser uno mismo. reconocerse en todo, ¿no? O sea, reconocerte con lo bueno y lo malo que tienes, eso te da libertad, ¿no? Sí, Y eso te hace incidir sobre otros siempre, siempre. sí. Y siempre reconociendo eso, ¿no? O sea, yo ahora puedo reconocer eso, decir, sí, me doy cuenta que hay muchas formas de violencia, me doy cuenta que las mujeres en mi comunidad no tenemos la misma participación en el espacio público que los hombres, pero también me doy cuenta que yo he estado en momentos de violencia muy específica y no dije nada, ¿no? Y es asumirlo, ¿no? Y Sí. ver de qué forma ahora yo tengo que trabajar esa parte que no me hizo decirlo, ¿no? Y después decir cómo puedo incidir para hacer algo, ¿no? Porque ya lo vi, o sea, ya lo vi, ¿no? Y ya no puedo decir que no está, ¿no? O sea, ya. Y a lo mejor Ya cuando está. lo veías no tenías como tanta conciencia, pero ahora que Claro, ¿no? Porque ahora hasta que me ya, daba risa, sí, ¿no? sí. Y a todos nos ha pasado, ¿no? Que dicen algo y jijiji, jajaja. Pero dicen por ahí que hasta que no te pasa, no lo percibes. El exhorto es que intentemos, solamente intentemos ser felices, intentemos cambiar y que seamos esta colectividad, que seamos esta pandemia, pero de buenos deseos, de buenos argumentos, de buenas acciones, porque si no nos sumamos a ver por el otro y a velar por el otro, y lejos de eso nos burlamos o criticamos lo que el otro, pues estamos perdidos como sociedad y esos espacios públicos se van a ir perdiendo, se van a ir cerrando y van a ir mermando nuestras ansias y nuestros deseos, ¿no? Y lo decíamos, generacionalmente, pues va a tener origen. Sí, claro. Entonces sí, creo que los jóvenes tienen que romper estas ideas, ¿no? Estos mandatos que han sido como muy específicos, ¿no? Yo le decía a mi hermana un día, le pregunté y le dije, ¿qué se siente saber que no sirve solo para la cocina? No sé, es una pregunta que igual les dejo. ¿Qué se siente saber que no sirven solo para la cocina? ¿O te has imaginado fuera de la cocina? ¿No? Yo sí. Yo odio la cocina. Por eso creo que decido estar ahí. Pues agradezco mucho, de verdad, el espacio, el enriquecimiento informativo y yo espero que en otra ocasión nos pueda compartir otro tema así de interesante para que pues todos aprendamos, ¿no? Y que veamos que hay algo fuera de la puerta, ¿no? Que hay algo detrás de eso que muchas veces nos paraliza. Muchísimas gracias, Araceli. Gracias a ti, amigo. Y nos vemos Espero pronto. les guste. Que estén bien. Adiós. Bye bye.